Bonjour, hola a todos. Aujourd'hui, nous allons parler des adjectifs démonstratifs qui existent en français. Les adjectifs démonstratifs. Il existe ce avec T à la fin, c'est au masculin pluriel, cette féminin singulier et c'est au pluriel féminin. Emploi des adjectifs demostrativos. Vamos a ver el uso de los adjetivos demostrativos y las explicaciones de estos adjetivos demostrativos que existen en francés. Antes que nada, iniciaremos con la regla general, que dice règle générale. L'adjectif démonstratif s'emploie pour désigner quelque chose ou quelqu'un, ou pour répondre à un nom déjà cité. En français, aquí es donde vamos a ver la diferencia que existe entre cada adjetivo demostrativos en francés y cuando se usa. Ce, c'est, cette et c'est. Iniciaremos explicando el número 1, que es c'est. C'est que estás viendo aquí en español significa ese, o este, o aquel, dependiendo del contexto de la oración. El segundo que estás viendo aquí, que lleva una sola T al final, significa este, también ese, dependiendo también del contexto, también puede significar aquel. Alors, le premier c'est. On utilise ce quand le substantif est masculin singulier et le substantif doit commencer avec consonne. Très important. Numéro 2, c'est avec T à la fin. On utilise c'est avec T à la fin quand le substantif est masculin singulier et le substantif doit commencer avec consonne, avec voyelle ou soit avec H, la lettre H. Se usa C con la T cuando el sustantivo inicia con vocal o con la H. Y aparte de iniciar con vocal o con la H, debe ser masculino singular. En este caso usaremos C, que termina con una sola T. El primero, el sustantivo, debe de iniciar con consonante. Y aparte de iniciar con consonante, entonces el sustantivo debe de ser masculino singular. Y en este caso usaremos C, que es el primero. Cette, avec DT et E à la fin. Significado en español, esa o esta o aquella, dependiendo del contexto. On utilise cette quand notre substantif est féminin. Le substantif doit être féminin singulier pour pouvoir utiliser cette. Se usa cette con dos T's y E al final cuando el sustantivo es femenino singular. No importa si inicia con vocal. Vamos a ver el último. C'est. C'est qui est pluriel, singulier, pluriel masculin, pluriel masculin, pluriel féminin. On utilise c'est sur le substantif E pluriel. En général, le mot terminant par S en français ou soit par X sont pluriels. Mais il y a aussi des exceptions que nous allons parler plus tard. C'est, que estás viendo aquí, significa estos o esos, estas o esas, aquellos o aquellas, dependiendo del contexto. Entonces se usa cuando el sustantivo es plural. En francés las palabras, en general, las palabras que terminan con la S o con la X al final son plurales. Más adelante examinaremos esos casos. En español, vamos a ver lo mismo que vimos en francés de los adjetivos demostrativos y la traducción de estos adjetivos demostrativos de francés en español. En esta tabla estaremos viendo todos los adjetivos demostrativos que comentamos hace rato en francés, traducidos ahorita en español. En la primera que estás viendo aquí, que dice singular, significa singulier, féminin y masculin. 1, 2, 3 que están aquí, esta, esa o aquella, significa cette en francés. Se escribe C-E-T-T-E.
Segundo que estamos viendo aquí, masculino, que decimos masculin en francés. Este, ese o aquel. Significa en francés C. Hay mucho cuidado. C, que se escribe C con la E. O también podrá significar C, que se escribe C-E-T. Ya expliqué la diferencia que existe entre los dos. CE se usa cuando el sustantivo es masculino y debe iniciar con consonante. CET, que se lee C en francés, se usa cuando el sustantivo es masculino singular, pero el sustantivo debe iniciar con vocal o con la H. Mucho cuidado en este caso. Vamos a ver aquí plural, que se dice pluriel en francés, féminin, masculino. Estas, esas, aquellas, todo lo que estás viendo aquí significa C. Nada más estamos hablando en femenino plural. C, que se escribe C-E-S. Aquí de este lado estamos viendo estos, esos, aquellos. Significa C en francés, que se escribe C-E-S. Nada más que estamos hablando en masculino plural. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso de los adjetivos o cuando quieres usar los adjetivos demostrativos en francés. Ejemplo. Aquí es donde vamos a ver, analizar algunas cosas. Vamos a ver unas oraciones y pues sin tardar, vamos. Estamos viendo aquí el número 1 que dice ce chien est beau. Ce chien est beau. Chien, c'est masculin singulier. Comme c'est masculin singulier, on utilise C. Un solo animal. C'est chien. Entonces, sustantivo chien inicia con consonante. El sustantivo inicia con consonante. Por eso estamos usando C, que significa ese o este o aquel, dependiendo del contexto. Segundo ejemplo. Estamos viendo C. Aquí nos dice masculin devant une voyelle. Cet arbre. Arbre que significa árbol en español. La palabra árbol que significa arbre en francés es masculino en este sentido. Por eso estamos usando C. C con la T. ¿Por qué? Porque la palabra árbol, que es arbre, comienza con la A que es vocal en francés. Aparte de ser masculino singular, usaremos C. Mucho cuidado. Ejemplo número 3. Cette. Quedamos que cette con dos T's y E al final significa esa o esta o aquella, dependiendo del contexto de nuestra oración. En este caso estamos hablando de ampoule. Ampoule significa foco. Un solo foco. Aquí ampoule, la palabra ampoule es femenina en francés. Con razón estamos usando cette. Como es femenino usaremos cette. Ampoule est allumée. Más adelante hablaremos cómo pasar de masculino a femenino, cuáles son las reglas que existen, cómo sé que este sustantivo está en femenino, cuál es el adjetivo demostrativo que tengo que ocupar. Pues yo sé que ahí pues a veces hay dudas, ¿no? Entonces tenemos que platicar bien o aclarar bien esas situaciones. Más adelante lo aclararemos. Ejemplo número 3. Ces chiens. Los perros. Ces chiens. Estamos hablando de dos perros. Entonces, razón por la cual estamos usando C con la S al final. C-E-S. Ces chiens. Estos, esos o aquellos. Ces arbres. Aquí estamos hablando de tres árboles. Ya más de un árbol ya es plural. Ces arbres. Entonces, como es plural, usaremos C, que se escribe C-E-S. Ces arbres. Árboles. En español. Arbre. En francés. El último, ces ampoules. Ampoule. Son dos focos que estamos viendo ahí. Entonces estamos hablando en plural. Por eso estamos usando C. C, que se escribe C-E-S. C-E-S. Estamos hablando en plural. Porque estamos hablando de dos focos. Mucho cuidado ahí para no equivocarnos siempre. Entonces, pues ya terminamos.
Solo queda agradecerle por su tiempo. Merci pour votre attention. Veuillez vous inscrire pour recevoir toujours de nouvelles informations. Si vous avez des doutes, si vous avez des questions à poser, faites-le moi savoir dans les commentaires en bas. Avec plaisir, je vais vous répondre. Gracias por su atención. Si tienes dudas o una pregunta, pues déjamelo ahí, aquí abajo en los comentarios. Con gusto yo pues me pondré en contacto contigo para algunas explicaciones. No olvides de suscribirte para que YouTube te avise cuando hay un video nuevo. Siempre estaremos en contacto. Merci beaucoup. Bye, au revoir.